tenemos a Mérida Pérez, que es la directora de Pairo TV, que se ha comprometido con nosotros voluntariamente, sin nosotros pedírselo, pero es una gente tan buena, la gente de la original bodeguita del medio, histórica bodeguita del medio cubana, Mérida Pérez, esta querida amiga, se ha comprometido a desde hoy transmitir, grabar y luego reproducir en YouTube las peñas, porque cuando dije al principio que muchos no habían llegado, mucha gente me decía, caramba, traemos al doctor Mecano, traemos al senador Pablo Medina, se hablan aquí cosas importantes y luego se pierden. Tantas cosas sabias que se dicen aquí en este lugar no se retransmiten al mundo entero a través de las redes sociales. Es decir, estábamos a nivel de dinosaurio en la época de la tecnología y de casi el llegar a la época de la robótica. Repito que el día 27 de enero, que tenemos el viernes, que tenemos la peña, el día anterior a natalicio de José Martí, vamos a dar un acto importante aquí donde 4 o 5 oradores brevemente van a tratar la temática de la vida, el pensamiento y la acción de José Martí. Martí poeta, Martí revolucionario, Martí anticomunista, Martí estratega revolucionario, Martí Nicaragua, Martí Venezuela, brevemente en una especie de mosaico de caleidoscopio que vamos a poder retratar al Martí actual y al Martí histórico. Eso será el viernes 27 y siempre empezamos a la 1, convocamos a las 12, pero empezamos a la 1. Va a ser un acto importante de homenaje a uno de los grandes hombres de América, pensador, revolucionario, visionario, estratega, mártir. Así que esperamos, Martí no es de Cuba, Martí es de América, es de todos nosotros. Esperamos que todos ustedes, si pueden, estén con nosotros en ese viernes, que no es que viene, sino el de arriba. Ya llega el momento estelar que tenemos aquí a don Pablo Medina, que nos va a hablar de esta temática apasionante, vigente, permanente presencia en nuestro corazón y en nuestra conciencia, que es el tema del martirologio y al mismo tiempo del ideal de la lucha y el afán de la libertad del pueblo venezolano por quitarse el alcance del comunismo, la lepra del chavismo y la presencia de este semi-pseudo dictador que es Nicolás Maduro. Adelante. Para ayudar al pueblo cubano, al pueblo nicaragüense, al haitiano y otros más. Esto es una guía de introducción de cómo hay que comportarse económicamente para poder presentar los papeles. Si una persona está interesada en sacar de Cuba 2 personas, o de Venezuela, o de Nicaragua, o de Bolivia, o de Haití, tiene que tener un income tax que al menos gane 22.887. Si son 3 personas, 28.000. Y a medida que va subiendo el número de personas, por supuesto, las cantidades van subiendo. El de 8 personas, que es el máximo que viene aquí, 58.287. Pero para mí, esto no es lo más importante.
conversando esta mañana con uno de los directores del sistema político en este país, que lo llamé para apreciar cómo eran las cosas. Para mi sorpresa me dijo que los que tienen oportunidad, en el caso nuestro, son los cubanos. Yo pensaba normalmente que se refería a los cubanos que estaban viviendo actualmente en Cuba. Y me dice él, no, Pedro, no importa dónde el cubano esté viviendo. Lo mismo puede estar viviendo en Venezuela, que puede estar viviendo en Francia, o puede estar viviendo en Turquía. O sea, que este plan, ingeniado por cierto, saberlo todos, de la administración Biden, ha tirado una red para que ciertos cubanos, cuyos familiares tienen cierto desarrollo económico, puedan venir a vivir en este país. No importa que vivan en Turquía, no importa que esos nacidos en Cuba se encuentren en un país que tiene una democracia y un sistema político como nosotros lo deseamos. Bueno, hay mucha gente capacitada y preparada que está esperando su turno y por eso yo cedo este podio. Muchas gracias. Indiscutiblemente se han hecho grandes esfuerzos para controlar lo que es el abuso de la mano de obra esclava en Cuba. Y también se han levantado varias demandas. En estos momentos yo estoy tratando de motivar a todo lo que es el exilio cubano, a los presos políticos, entre todos, a poner una demanda a las empresas extranjeras que están en estos momentos disfrazando la tragedia de lo que se vive en Cuba. Sí, por supuesto, voy a hablar con el doctor Alzugaray, pero las demandas se han puesto, porque recuerdo una cosa, y hace unos días yo estaba en el programa de María Laria, de La Poderosa, y ella me hizo una pregunta similar, y yo le contesté, el problema con las misiones, la culpabilidad, no es 100% del régimen cubano. Explotar a los médicos y usarlos como esclavos no es 100% culpabilidad del régimen. Hay mucha complicidad de los países que saben lo que está pasando y continúan permitiendo que a esos médicos se les exploten. Ahora mismo en Italia, en el sur de Italia, van a llegar 500 médicos cubanos. El régimen va a recibir 4.800 euros mensuales por médico. ¿Sabe cuánto le van a dar a un médico? Máximo 300 euros al mes. ¿Quién vive con 300 euros al mes? Todo eso se ha denunciado. Hubo una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud por médicos cubanos. Demandaron a la OPS, que estaba como intermediario entre los negocios que hicieron Lula y los Castro en Brasil. Y esa demanda todavía está funcionando. Ellos recibieron 1%. Entonces, en todo esto ha habido realmente mucha complicidad que han permitido que abusen de médicos cubanos profesionales que estudiaron y que sí, bueno, a lo mejor no tienen una preparación tan alta, pero eso está dentro de uno de los puntos, mejorar su nivel científico. Recuerden que un médico cubano, para salir a un país, a un curso o algo, tiene que ser parte del régimen. A un médico disidente no le van a permitir ir a Canadá a hacer un curso, ni a España, ni a ningún lugar. Entonces yo creo que todo eso es parte de del cambio, pero sí, yo estoy de acuerdo que hay que seguir trabajando. Porque este proyecto así es muy sencillo, son ideas que yo tengo, pero esto es grande.
Esto hay que conectarse con las compañías farmacéuticas, porque si en Cuba no hay medicamentos, ¿de qué va a regresar un médico a trabajar en un país donde no hay medicina, donde no hay reactivos, donde no hay equipo? Esto hay que trabajar con las compañías farmacéuticas, con las grandes instituciones, con los exiliados cubanos que puedan ayudar con todo esto, si no es empezar de cero. Mire, si esas cosas son accesibles, eso lo hace saber a cada Claro, uno, como lo informe a... por supuesto, por supuesto. Pollo. Bueno, venga. Bueno, voy a hablar de la situación actual. La persona que pregunte que se identifique para que todo el mundo la conozca. Soy David Timinewski, de venezolano. Fui diputado suplente al Congreso Nacional en Venezuela por 17 años. Voy a hablar del problema actual de los cubanos, venezolanos, nicaragüenses, que ya están viniendo también colombianos y brasileños, empiezan a venir también, profesionales. Voy a dar un ejemplo, odontólogo. Yo voy médico a odontología y me hacen la persona cubana que es odontólogo, que hizo el curso de higienista, no sé si por un año o 2 años, para limpieza de dientes, para sacar radiografía y para ayudar al odontólogo. Y a lo mejor ese odontólogo es mejor que el odontólogo graduado que tiene. Estoy hablando para reválida. Sí. Muy buenos médicos venezolanos han venido para acá y a lo mejor están de Uber, vale parking, o están de ayudante, a lo mejor lo aceptaron de fisioterapia, o hacen con una persona mayor edad, cuidarlo, o un médico ayudante de otro médico, que a lo mejor es mejor el médico venezolano, porque los médicos venezolanos son muy buenos los que se han ido del país. Entonces vamos a la actualidad. Lo que usted dice para mejorar Cuba, sí, hay que hacerlo, pero cuando haya democracia, cuando ya no haya ese partido comunista. Pero vamos a ver el problema de los médicos odontólogos cubanos, actual, venezolanos, nicaragüenses y también que están incluyendo los colombianos y los brasileños y de otras nacionalidades. ¿Cómo se le hace para que la reválida lo puedan hacer y no estén haciendo otras cosas que no son y que se den la categoría que son? Ya. Recuerdo una cosa, cuando yo llegué de España, aquí todavía existía una ley que era para que los médicos graduados en el extranjero no tuvieran que hacer los exámenes, esos por los que yo pasé, que son durísimos, sino había como un camino accesorio en el cual trabajó el doctor Peñalver y otras personalidades de aquí del exilio para que tuvieran esa opción, pero eso después se eliminó. Ese camino accesorio se eliminó. Entonces se insistió, se puso dinero, abogado, pero nunca el board de medicina lo volvió a aprobar. Entonces ahora nada más que queda ese camino que es duro, de reválida, que hay que hacer una especialidad como la que yo tuve que hacer en Nueva York, o hay otro que es hacerse enfermero, pero enfermero en un curso especial para médicos y después hacer algo superior que se llama Nurse Practitioner, enfermero registrado. Ahí pueden recetar, ver pacientes, pero el otro camino se peleó, pero nunca se volvió a lograr, que eran unos exámenes especiales para que los médicos tuvieran una licencia supervisada por un tiempo y después tuvieran su licencia regular. Pero eso después no volvió a pasar porque los intereses políticos. Yo sí le digo una cosa, si me preguntan, por ejemplo, de Cuba, ¿cuál fue el daño mayor de tantos que se hizo, ¿no? Tantas locuras, el cordón del café, la zafra de los millones, las vacas cruzadas, total, el mayor daño es la fuga de talento. El mayor daño que se le puede ocasionar a un país es la fuga del talento.